Imagina que la construcción puede ser no solo resistente, sino también ultraligera, duradera y ecológica al mismo tiempo. Exactamente esa revolución llegó con la aparición de la varilla de fibra de vidrio, un material moderno que poco a poco está desplazando al acero tradicional en muchos países del mundo. China la produce de forma masiva, controlando una enorme porción del mercado global. Pero, ¿qué es exactamente este material secreto que está cambiando las reglas del juego? La varilla de fibra de vidrio es 4 o 5 veces más ligera que el acero. Nunca se oxida, resiste ambientes agresivos y dura más de 50 años. China produce más de 500 millones de libras de este material cada año y controla el 60% de las exportaciones mundiales. Pero, ¿por qué los países occidentales temen esta dependencia? ¿Qué papel juega la varilla de fibra de vidrio en la estrategia geopolítica de Beijing? ¿Y cómo se fabrica este material que comienza con vidrio fundido a 2700 grados? Quédate hasta el final. Vas a descubrir proyectos donde este material ya cambió el futuro de la construcción. El fiberglass rebar son varillas de refuerzo hechas de material compuesto a base de fibra de vidrio, impregnada con resinas especiales. A diferencia de la armadura de acero tradicional, es 4 o 5 veces más liviana. No se oxida, resiste la corrosión y soporta condiciones agresivas, como lluvia ácida, ambientes salinos o alta humedad. Para que te hagas una idea, una varilla de acero estándar pesa casi medio kilo por cada metro de longitud, mientras que una de fibra de vidrio pesa solo unos 120 gramos por el mismo tamaño. Esto significa que es más fácil de manejar, requiere menos costos de transporte e instalación, y en consecuencia, la construcción se vuelve más rápida y económica. China lidera la producción mundial de fiberglass rebar. Las fábricas, ubicadas principalmente en las regiones este y centro del país, están equipadas con líneas modernas de prensado, moldeado y polimerización de fibra de vidrio. Las empresas chinas producen más de 500 millones de libras de estos materiales cada año, y las exportaciones representan alrededor del 60% del volumen mundial total. La enorme ventaja de China no solo está en la escala de producción, sino también en el precio. Gracias al bajo costo de la energía y los recursos, los productos chinos suelen ser más baratos que sus competidores de Estados Unidos y Europa. Pero esto ya está desatando intensos debates geopolíticos. Si miramos más allá, la varilla de fibra de vidrio se ha convertido en una verdadera carta caliente en el comercio global. Los países occidentales enfrentan cada vez más un dilema: mantener su propia producción con costos significativamente más altos, pero con menor influencia exportadora de China, o importar activamente la barata varilla china, dependiendo de los materiales chinos. Este aspecto secreto es el siguiente. China usa el fiberglass rebar no solo en sus propios proyectos masivos de infraestructura. Gracias a inversiones estratégicas en países de Asia, África y América Latina, Pekín impulsa activamente este material a través de sus corporaciones constructoras globales que operan bajo la iniciativa de la Franja y la Ruta. Esto le permite a China no solo aumentar su presencia en el mercado mundial de la construcción, sino también fortalecer su influencia económica en las regiones mediante el control de recursos constructivos. La tendencia hacia el uso de la varilla de fibra de vidrio no es solo cuestión de ahorro o nuevos materiales. Se trata de ecología y seguridad. El fiberglass rebar gana popularidad rápidamente en Estados Unidos, donde crece el número de puentes, carreteras y viviendas construidas con compuestos ligeros. A diferencia del metal, este material no se corroe, lo que hace que la infraestructura sea más confiable y duradera. Según informes de la Asociación Estadounidense de Materiales de Construcción, en promedio el costo de construcción con fiberglass rebar se reduce en un 20% y la vida útil de las estructuras se duplica.
Para jóvenes ingenieros, arquitectos y emprendedores, esto significa más oportunidades para innovar, menor impacto ambiental y crecimiento en la industria. Imagina que estás construyendo un puente o un edificio de varios pisos. En lugar de usar pesada armadura de acero, usas barras delgadas de fibra de vidrio. Pueden ser más largas, más ligeras y más fáciles de instalar. Y no tienes que preocuparte de que con los años se oxiden y provoquen el deterioro del concreto. China ya usa activamente su rebar de fibra de vidrio en enormes proyectos de construcción. En zonas clave de Pekín, Shanghái y Guangzhou, están instalando nuevas autopistas y puentes con estos materiales. Por todo el mundo, empresas chinas suministran esta armadura para proyectos en Estados Unidos, Europa y países de Medio Oriente, reforzando su presencia tecnológica y económica. Todo comienza con el vidrio, la materia prima para fabricar la fibra de vidrio. El vidrio se produce a partir de una mezcla de arena, caliza y soda. Estos ingredientes se llevan a hornos gigantes que alcanzan los 1500 grados centígrados. Ahí, la mezcla se derrite y se convierte en vidrio líquido. Luego, el vidrio fundido pasa por orificios especiales llamados hileras, formando miles de fibras delgadísimas. Estas fibras se enfrían y se juntan en grupos. Así se obtiene la fibra de vidrio inicial, hilos finos, flexibles y resistentes. Para darle a las fibras las propiedades necesarias, se tratan con una solución química especial, un compuesto orgánico o silano. Este recubrimiento asegura una unión fuerte entre la fibra de vidrio y la matriz de polímero que viene después. Los hilos tratados se agrupan en manojos que pueden contener miles de fibras individuales. Estas fibras se alinean en paralelo para lograr la máxima resistencia. Luego viene la etapa clave: formar la matriz compuesta. La materia prima son resinas poliméricas, generalmente epóxicas, de poliéster o vinílicas. Tienen características de resistencia muy altas y garantizan durabilidad frente a la humedad y productos químicos. Los manojos de fibra de vidrio se sumergen o humedecen en una solución de resina polimérica. Así, las fibras se cubren uniformemente con el polímero y se eliminan los excesos para evitar grumos e irregularidades. Los manojos húmedos preparados se alimentan a una línea especial de formado, la extrusora. Aquí la composición fundida pasa a través de orificios de moldeo, dándole forma de varilla o barra del diámetro necesario. Luego viene una operación clave: el estirado y polimerización. Las varillas de refuerzo listas se envían directamente al enfriamiento y endurecimiento en cámaras térmicas especiales. Aquí la matriz polimérica se solidifica, uniendo firmemente las fibras en una estructura única. El control de dimensiones y forma es crucial. Por eso las líneas de producción están equipadas con sistemas de calibración automática para garantizar el diámetro establecido y la forma circular de la armadura. El diámetro estándar de la varilla de fibra de vidrio puede variar desde 6 milímetros hasta 40 milímetros, dependiendo del área de aplicación. Para garantizar mejor adherencia al concreto, la varilla no se deja completamente lisa. Durante el proceso de producción, al pasar por los rodillos de formación, se crea en la superficie nervaduras, estrías o texturas. Esto hace que la varilla de fibra de vidrio sea más efectiva para el refuerzo de estructuras de concreto. Se mantiene firmemente en la masa de concreto, sin deslizarse bajo cargas. Al final de la línea de producción, los trabajadores o sistemas automáticos cortan las varillas de refuerzo en longitudes estándar, normalmente de 6 metros o 12 metros. Las barras se empaquetan en paquetes que son fáciles de transportar y almacenar. Cada lote de producción pasa por pruebas de resistencia, flexibilidad y resistencia a la corrosión. Los fabricantes a menudo ofrecen garantías de vida útil de más de 50 años, lo que supera varias veces la durabilidad del refuerzo metálico convencional.
La varilla de fibra de vidrio está ganando cada vez más importancia en la construcción moderna, gracias a su ligereza, resistencia y durabilidad ante la corrosión. Ahora vas a ver algunos de los proyectos más interesantes donde se está usando este material innovador. El Metro de Delhi. Fase 4 en India. Un proyecto masivo de metro donde se utiliza esta varilla para reforzar túneles y estructuras. Esto ayuda a extender la vida útil de las construcciones y reducir el peso de los materiales. El Canal de Mitigación de Inundaciones de Jizan en Arabia Saudita. El proyecto más grande del mundo en uso de varilla de fibra de vidrio, diseñado para reforzar largos canales de control de inundaciones. Aquí hay 240 toneladas de varilla de fibra de vidrio que garantizan alta resistencia a condiciones extremas. El proyecto hidroeléctrico Muskrat Falls en Canadá. Los fabricantes de varilla proporcionan material de refuerzo que asegura la larga vida útil de la hidroeléctrica, especialmente en condiciones de contacto constante con agua y alta humedad. El muro marítimo del área de descanso. Sunshine Skyway en Estados Unidos, Florida. Una estructura marina donde la varilla de fibra de vidrio es el material ideal debido a su resistencia a la corrosión en agua salada. Aquí reduce la necesidad de mantenimiento y extiende la vida útil de los muros. El puente Alligator River en Estados Unidos, Carolina del Norte. Un puente reforzado con armadura compuesta para aumentar su durabilidad y minimizar el peso de las estructuras metálicas. Los túneles canadienses de la extensión norte del metro TTC de Toronto. Un proyecto donde la armadura de fibra de vidrio ayuda a aumentar la flexibilidad de las estructuras y reducir los riesgos de daños durante movimientos sísmicos. Y así, después de un recorrido desde vidrio fundido a 2700 grados, pasando por la formación de fibras finísimas, la impregnación con resinas poliméricas y la creación de una superficie corrugada, nace un material que dura más de 50 años sin un solo rastro de corrosión. Esta es la historia de cómo la humanidad aprendió a crear una armadura más ligera que el aire y más resistente que el acero, un material que cambia la geopolítica de la construcción y hace que los puentes sean eternos. Cada hora se fabrica en el mundo una pieza de metal que pesa más de 50 toneladas, y un error microscópico en su mecanizado puede provocar un desastre de millones de dólares. Imagínate un cigüeñal tan largo como un autobús, que debe soportar 1.000 millones de ciclos de carga explosiva. O un bloque de cilindros donde un error del grosor de un cabello humano significa el rechazo total de un gigante de varias toneladas. Pero aquí está el misterio. ¿Cómo logran los ingenieros precisión de micras cuando mecanizan piezas más pesadas que un tanque? ¿Qué pasa en esa sala secreta de control de calidad, donde una computadora mide miles de puntos y puede detener todo el proceso? Y lo más importante, quédate hasta el final, porque te voy a mostrar la operación final, donde un pequeño fallo convierte meses de trabajo en chatarra. Esta es una producción donde cada milímetro es cuestión de vida o muerte para el motor. ¿Listo para echar un vistazo adentro? Lo primero que impacta en esta producción es la escala. Olvídate de los motores de auto comunes. Mira, por ejemplo, este bloque de cilindros. Su peso puede llegar a decenas de toneladas. No es un simple fundido, sino una obra compleja de múltiples capas del arte de fundición, que requiere aceros especiales o hierros fundidos resistentes a cargas, temperaturas y presiones increíbles. Y aquí está el cigüeñal. En los motores grandes puede tener el largo de un autobús pequeño y pesar lo mismo. Este elemento es quizás el más crítico. Debe soportar la fuerza explosiva de la combustión del combustible, transformándola en movimiento rotatorio. Sus piezas en bruto llegan como poderosas forjas, donde cada kilogramo de metal ya tiene su propia historia. El proceso comienza con el control de entrada. Los especialistas verifican la composición química, la ausencia de defectos internos mediante ultrasonido y equipos de rayos X. Porque el más mínimo defecto oculto en una pieza tan masiva puede provocar una catástrofe durante su funcionamiento. Es como un chequeo médico para un gigante de acero. Solo después de una revisión minuciosa, la pieza en bruto obtiene autorización para entrar al taller de mecanizado. Para mover estas piezas se necesita bastante fuerza.
Por eso el taller está equipado con potentes grúas puente, capaces de levantar cargas que superan el peso de la mayoría de las máquinas convencionales. Instalar la pieza en el centro de mecanizado es una operación de precisión que requiere coordinación y experiencia. Este es el primer paso para transformar el metal en potencia. Ahora pasamos al corazón del taller, la zona de mecanizado del bloque de cilindros. Aquí es donde reina el mecanizado multieje. Frente a ti, un centro de mecanizado de pórtico. Parece más una casa pequeña que una máquina. Sus husillos, equipados con insertos de corte ultraduros, pueden remover hasta varios cientos de kilos de metal por hora. La primera operación es el desbaste. El objetivo, eliminar el exceso de material, quitar los defectos superficiales de la fundición y dar a la pieza su geometría básica. La velocidad y agresividad del corte aquí son simplemente impresionantes. Los flujos de viruta caliente demuestran cuánta energía se invierte en esta transformación. Pero la verdadera magia comienza después, en la etapa de acabado fino. ¿Recuerdas que hablamos de precisión? Para los motores diésel, la geometría perfecta de los cilindros es absolutamente crítica. Esto se logra mediante los procesos de mandrinado y bruñido. El mandrinado es la formación de los orificios de los cilindros con precisión micrométrica. El más mínimo error en la geometría provocará desgaste desigual, pérdida de compresión y falla del motor. Y el bruñido es el toque final. Una herramienta especial con piedras abrasivas crea un microrrelieve en la superficie interna del cilindro, la llamada malla. Esta malla es necesaria para retener el aceite y garantizar una lubricación perfecta de los anillos del pistón. Es literalmente un pulido a nivel molecular que asegura décadas de vida útil del motor. Estas máquinas trabajan bajo un control de temperatura extremadamente riguroso. Cualquier variación en la temperatura puede causar deformación térmica en piezas que pesan varias toneladas, lo que significa pérdida de precisión. Por eso, en el taller se mantiene un microclima constante, y el mismo proceso de mecanizado puede durar días enteros. Ante nosotros está el siguiente protagonista, el cigüeñal. Este componente trabaja en las condiciones más exigentes. Debe tener no solo una resistencia colosal, sino también un equilibrio perfecto. Su fabricación es una obra maestra de la ingeniería. El primer paso, el mecanizado preliminar de los muñones. En tornos fresadoras especializadas con control numérico, se da forma a los muñones de biela y los muñones principales. Considerando el peso y la longitud del cigüeñal, aquí se utilizan sistemas únicos de soporte que previenen su flexión y vibración durante el mecanizado. La etapa clave, el rectificado. Los muñones del cigüeñal deben tener una rugosidad mínima, porque es ahí donde se produce la fricción con los rodamientos. Cuanto más lisa es la superficie, menor es la fricción y más dura el motor. Para esto se utilizan rectificadoras cilíndricas especiales con sensores de alta precisión. Y ahora lo más importante, el tratamiento térmico y el endurecimiento de la superficie. Después del rectificado, los muñones del cigüeñal se someten a temple por inducción o nitruración. ¿Qué beneficios trae esto? Crea en la superficie del muñón una capa súper dura y resistente al desgaste, mientras mantiene la tenacidad y resistencia del núcleo del cigüeñal. Esto es necesario para que el cigüeñal pueda soportar miles de millones de ciclos de carga. Es como una armadura para la parte más importante del motor. La etapa final es el balanceo. Considerando la masa enorme, incluso un pequeño desbalance puede destruir el motor. Por eso, cada cigüeñal pasa por un balanceo dinámico. Si la máquina detecta alguna desviación, se agregan o se retiran contrapesos especiales o perforaciones en las partes del volante hasta que el cigüeñal queda perfectamente balanceado. Es como afinar un violín, solo que en lugar de música, obtenemos armonía entre rotación y potencia. ¿Cómo lograr tanta precisión trabajando con estos gigantes? La respuesta está en las herramientas y el control de calidad. La herramienta en sí es un producto de alta tecnología. Cada cuchilla, cada fresa, viene equipada con placas de aleaciones duras o incluso diamantes sintéticos. Deben soportar temperaturas y presiones de corte colosales,
Gracias a recubrimientos especiales, la vida útil de estas herramientas se extiende y la calidad del mecanizado se mantiene impecable. En una sala de herramientas especializadas se monitorea constantemente su estado. Se reafilan y se reemplazan. Pero lo más importante es el control de calidad. Después de cada operación clave, la pieza se mide minuciosamente. Aquí nos ayudan las máquinas de medición por coordenadas. Estas máquinas, equipadas con palpadores de alta precisión y escáneres láser, pueden medir hasta 1000 puntos en la superficie de la pieza, con una exactitud de apenas unos micrómetros. Crean un mapa tridimensional de la pieza y lo comparan con el modelo computarizado ideal. Si el margen de error supera la tolerancia, el proceso se detiene y la pieza regresa para ajustes, o, en el peor de los casos, se descarta. Ninguna pieza sale de la fábrica hasta que la computadora da luz verde confirmando su precisión perfecta. Y así, cuando todos los componentes, el bloque, el cigüeñal, las culatas, las bielas, han pasado el estricto control y alcanzado la precisión ideal, están listos para la etapa final, el ensamblaje. Esta es otra área donde reina una limpieza estéril. Ensamblar un motor así es un proceso tan preciso como el mecanizado. Todas las piezas se lavan cuidadosamente, eliminando hasta los restos microscópicos de virutas y suciedad. Los especialistas usan llaves dinamométricas para apretar miles de tornillos con un torque exactamente definido. Un error al apretar la culata, por ejemplo, puede provocar la ruptura de la junta y la falla completa del motor. Cada etapa del ensamblaje se registra y controla mediante sistemas electrónicos. Ni un solo tornillo se aprieta sin la confirmación de la computadora. Una vez ensamblado, el motor se envía al banco de pruebas. Aquí se arranca y gradualmente se lleva a sus regímenes de trabajo. Los sensores miden temperatura, presión de aceite, vibración, potencia. Cualquier desviación de lo normal y el motor regresa para ajustes. Solo después de pasar todas las pruebas exitosamente, el motor recibe su certificado de calidad. Estos gigantes se instalan en embarcaciones marinas, locomotoras, camiones de minería, plantas eléctricas. Un motor así puede funcionar durante décadas, entregando miles de caballos de fuerza. Y detrás de cada hora de su funcionamiento impecable están meses de trabajo de ingenieros, operadores de máquinas, inspectores de calidad. La producción de estos motores es la cima de la ingeniería mecánica, donde convergen la metalurgia, la mecánica de precisión y la tecnología informática. Y así, recorriendo el camino desde una forja de varias toneladas, pasando por el mecanizado en bruto y de precisión, por el bruñido con exactitud de micrones, por el tratamiento térmico y el balanceo, por el ensamblaje estéril y las pruebas más rigurosas, nace un motor capaz de funcionar miles de millones de ciclos sin una sola falla. Esta es la historia de cómo la humanidad aprendió a crear corazones de acero para las máquinas más poderosas del planeta. Cada cigüeñal, cada bloque de cilindros, es una sinfonía del pensamiento ingenieril, donde un error de un micrón significa el fracaso, y el éxito significa décadas de funcionamiento sin fallas. Cuando ves un enorme barco cruzando el océano, o una locomotora arrastrando miles de toneladas de carga, recuerda, en su corazón late un motor cuya cada pieza pasó por las manos de maestros y la verificación de computadoras. Esto no es simplemente metal. Es la materialización del afán humano por la perfección, donde la precisión se mide en micrones y la confiabilidad en décadas de servicio impecable. ¿Y si te digo que cada segundo en Estados Unidos se producen 220 barriles de gasolina? ¿Que en un solo día las refinerías estadounidenses transforman 17 millones de barriles de petróleo en el combustible que mueve al mundo entero? Y que dentro de una sola torre de destilación, tan alta como un edificio de 20 pisos, ocurre la magia que separa el petróleo negro y pegajoso en decenas de productos diferentes a temperaturas entre 400 y 700 grados Celsius.
Estados Unidos es el mayor productor mundial de productos petroleros, con una capacidad de 18.4 millones de barriles por día. 135 refinerías operan en 30 estados, procesando 21.7 millones de barriles de petróleo cada día. En 2014, Estados Unidos se convirtió en el mayor exportador mundial de productos petroleros, exportando 3.8 millones de barriles diarios. Pero aquí viene lo impactante. El craqueo catalítico a 535 grados Celsius transforma en solo 2 a 4 segundos el aceite pesado en gasolina. Quédate hasta el final y descubrirás un secreto que ni siquiera conocen quienes cargan combustible todos los días. Imagina una refinería gigante en algún lugar de Texas o Luisiana, estados donde se concentra la industria petrolera más grande del mundo. Tuberías enormes, torres tan altas como rascacielos, llamas ardiendo las 24 horas. Todo comienza con el petróleo crudo, un líquido negro, espeso y pegajoso que por sí solo prácticamente no sirve para nada. Este crudo llega a la refinería por oleoductos, en buques tanque o en vagones cisterna. El petróleo crudo es una mezcla de cientos de hidrocarburos diferentes, moléculas formadas por átomos de carbono e hidrógeno unidas en cadenas de distintos tamaños. Las cadenas cortas son gases y líquidos ligeros que se evaporan fácilmente. Las cadenas largas son aceites pesados y densos, casi como alquitrán. El trabajo de la refinería es separar esta mezcla en productos útiles y convertir lo que no sirve en lo que sí sirve. La primera etapa es la destilación fraccionada. El crudo se calienta en un horno gigante a más de 400 grados Celsius. A esa temperatura, la mayor parte del petróleo se convierte en vapor. Este vapor se inyecta a presión en la parte inferior de la columna de fraccionamiento. La columna de fraccionamiento es una torre vertical de hasta 50 metros de altura, en cuyo interior se instalan decenas de bandejas horizontales con perforaciones. El vapor asciende por la columna, atravesando estas bandejas. A medida que sube, el vapor se enfría. En la parte baja de la columna, la temperatura ronda los 370 grados Celsius. En la parte alta, alrededor de 150 grados. Los diferentes hidrocarburos se condensan a distintas temperaturas. Los hidrocarburos pesados, de cadena larga y con altos puntos de ebullición, se condensan primero y se recolectan en la parte inferior de la columna. Esto es fuel oil, betún, parafina. Conforme el vapor se enfría, las fracciones más ligeras se condensan más arriba. A nivel de los 300 grados se recolecta el diésel. A nivel de los 200 grados, el queroseno, que se usa como combustible de aviación. A nivel de los 150 grados, la gasolina, la fracción ligera de nafta. Y los gases más ligeros, propano, butano, etano, no se condensan en absoluto y salen por la parte superior de la columna en estado gaseoso. Cada fracción se extrae en su nivel correspondiente a través de tubos especiales. Esto es la destilación fraccionada, la separación del petróleo crudo en fracciones según su temperatura de ebullición. Pero aquí está el problema. El mercado quiere más gasolina de la que se obtiene con una simple destilación. Después de la destilación fraccionada, sobra demasiado fuel oil pesado y falta gasolina ligera. Hay que convertir esas moléculas largas y pesadas en otras cortas y ligeras. Y aquí entra en escena el craqueo, el proceso de romper cadenas largas de hidrocarburos en otras más cortas. Existen varios tipos de craqueo. El craqueo térmico consiste simplemente en calentar a temperaturas muy altas, más de 800 grados Celsius, hasta que las moléculas largas se rompan. Pero es un método tosco e ineficiente. Mucho más eficiente es el craqueo catalítico, usar un catalizador que acelera la reacción de ruptura a temperaturas más bajas. El craqueo catalítico fluidizado es el corazón de la refinería moderna. Fue este proceso, comercializado en 1942, el que sentó las bases del refinado actual. Este proceso no solo proporcionó un medio altamente eficiente para convertir gasóleos pesados en nafta y satisfacer la creciente demanda de gasolina de alto octanaje, sino que además representó un avance revolucionario en la tecnología de catalizadores.
El gasóleo pesado, una fracción del petróleo con un punto de ebullición inicial de 340 grados Celsius o más, se calienta hasta 315-430 grados Celsius y se inyecta en el reactor elevador. Aquí, el catalizador en polvo a base de zeolita o tamiz molecular, calentado a 535 grados Celsius, se encuentra con el aceite caliente. Ocurre la magia. En apenas 2 a 4 segundos, las largas cadenas de hidrocarburos se rompen en moléculas cortas. Los vapores de hidrocarburos fluidizan el catalizador en polvo, y la mezcla de vapores y catalizador sube por el reactor a unos 535 grados Celsius y una presión de aproximadamente 1.7 bares. Los reactores de craqueo catalítico modernos típicamente operan a temperaturas de 480-550 grados Celsius y presión relativamente baja. El rendimiento de productos ligeros suele ser del 60-80% en Estados Unidos. Cerca de un tercio del producto son hidrocarburos gaseosos. La mitad de esto es propileno y butileno, materia prima importante para la industria química. El mayor volumen es la nafta de craqueo, un componente crucial de la gasolina con un octanaje de 90-94. Los vapores de los productos de reacción a 535 grados Celsius y una presión de 1,7 bares salen de la parte superior del reactor hacia la sección inferior de la columna principal, donde se fraccionan en productos finales del craqueo, nafta de craqueo, fuel oil y gas residual. Después de un tratamiento adicional para eliminar compuestos de azufre, la nafta de craqueo se convierte en un componente de alto octanaje para las gasolinas de la refinería. El gas residual se envía a la unidad de recuperación de gases, donde se separa en butanos y butilenos, propano y propileno, y gases de menor peso molecular, hidrógeno, metano, etileno y etano. Pero el craqueo no es todo. Hay otro proceso importante, el reformado catalítico. Es el proceso de convertir alcanos de cadena lineal en alcanos cíclicos y compuestos aromáticos. Los hidrocarburos de la fracción de nafta pasan a través de un catalizador de platino o platino-renio, a una temperatura de 500 grados Celsius y alta presión. Se añade hidrógeno a la mezcla para evitar la formación de carbono, que desactivaría el catalizador. Este proceso aumenta el octanaje de la gasolina. Después de todos estos procesos, obtenemos muchas fracciones y componentes diferentes. Pero la gasolina que echamos al tanque no es una sola fracción, sino una mezcla cuidadosamente preparada de varios componentes. La gasolina se formula combinando distintos flujos de la refinería para lograr las características necesarias: número de octano, presión de vapor, contenido de azufre. La gasolina moderna en Estados Unidos debe contener como máximo 10 partes por millón de azufre. Desde enero de 2017, el contenido promedio anual de azufre en la gasolina está limitado a 10 partes por millón, con un máximo de 80 partes por millón a la salida de la refinería. También se le agregan aditivos a la gasolina, detergentes para limpiar el motor, antioxidantes para prevenir la formación de residuos, anticongelantes, colorantes. En Estados Unidos también es obligatorio agregar etanol, normalmente 10% en volumen. Es un combustible renovable, producido a partir de maíz o caña de azúcar. La gasolina de invierno y la de verano son diferentes. La gasolina de invierno debe ser más volátil para que el motor arranque más fácil en el frío. La gasolina de verano es menos volátil para que se evapore menos con el calor. Un poco de historia. El primer refinador de petróleo estadounidense conocido fue Samuel Keir, de Pittsburgh, quien en la década de 1850 producía aceite de iluminación para lámparas de mineros. La refinación petrolera estadounidense surgió en gran medida del procesamiento de esquitos bituminosos. Cuando el pozo de Drake comenzó a producir en 1859, la industria de procesamiento de esquitos crecía rápidamente y se construían refinerías a lo largo del valle del río Ohio.
A medida que aumentaba la producción de petróleo, los refinadores de Esquitos descubrían que su proceso de refinación funcionaba perfectamente también con el petróleo. En 1800, el producto principal era el queroseno para iluminación. La fracción más pesada se usaba como aceite lubricante. El mercado de combustóleo se desarrolló cuando se descubrió que el petróleo superaba al carbón para alimentar grandes motores de barcos y locomotoras. La expansión del automóvil a principios del siglo XX creó un mercado masivo para la gasolina, y pronto surgió escasez de las fracciones más ligeras de gasolina del petróleo crudo. La escasez se resolvió con la invención del craqueo catalítico fluidizado, que rompía las cadenas largas de hidrocarburos en moléculas más pequeñas. La refinería de petróleo más reciente construida en Estados Unidos se completó en 1976 en Garyville, Luisiana. Desde entonces, aunque algunas refinerías existentes se expandieron, la construcción de nuevas instalaciones enfrentó barreras importantes, regulaciones ambientales, permisos y oposición política local. Hoy, Estados Unidos es una potencia en refinación. Capacidad: 18.4 millones de barriles diarios. 135 refinerías operando en 30 estados. Tasa de utilización cercana al 95%, lo que significa que las plantas funcionan casi a máxima capacidad, procesando unos 17 millones de barriles de crudo cada día. En 2020, las refinerías estadounidenses produjeron cerca de 18.375 millones de barriles de productos petrolíferos diarios. En 2014, Estados Unidos se convirtió en el mayor exportador mundial de derivados del petróleo, exportando 3.8 millones de barriles diarios e importando 1.35 millones de barriles, con una exportación neta de 2.48 millones de barriles al día. Y así, pasando del petróleo crudo negro y pegajoso, a través del calentamiento hasta 400 grados en hornos, por torres de fraccionamiento tan altas como rascacielos, donde a temperaturas entre 370 y 150 grados se separan decenas de fracciones, por craqueo catalítico a 535 grados en 2 a 4 segundos, por reformado a 500 grados, por mezclas de componentes con precisión de hasta 10 partes por millón de azufre, nace la gasolina, el combustible que se produce cada segundo en cantidades de 220 barriles, que impulsa 300 millones de vehículos en Estados Unidos y se exporta por todo el mundo, convirtiendo a América en la superpotencia energética número 1.